claro, donde Xavier había visto desaparecer a Manon, estaba vacío. Solo el eco de su último susurro permanecía en el viento, como un dolor sordo en su corazón. Los serafines, en su misericordia severa, habían recogido a Xavier después de que Manon se sacrificara por él. Lo llevaron de vuelta al cielo, pero él ya no pertenecía a ese lugar. Aunque su cuerpo volvía a estar entre las nubes, su corazón seguía encadenado a la tierra, a ese claro, a ese momento. El brillo celestial de antaño se había ido para siempre, reemplazado por una sensación de vacío que lo consumía cada día más. Los ángeles que lo rodearon le ofrecían palabras de consuelo, pero esas palabras se desvanecían tan rápido como eran pronunciadas. En sus oídos solo resonaban las risas del pasado, los ecos de una felicidad que ya no existía. No podía dejar de pensar en Manon. En cada amanecer, en cada crepúsculo, la veía reflejada en el cielo. No importaba cuántas veces intentara cerrar los ojos y olvidarla, su imagen permanecía grabada en su mente, como un tatuaje que el tiempo no podía borrar. Y aunque los cielos intentaban redimirlo, aunque le ofrecían una nueva vida en la pureza del paraíso, Xavier sabía que algo en él estaba roto y nada podría repararlo. Entonces, un día decidió que no podía seguir ignorando el fuego que aún ardía en su pecho. Las reglas del cielo ya no le importaban, la había perdido una vez y no estaba dispuesto a aceptar que fuera para siempre. Tenía que encontrar una manera de verla de nuevo, aunque eso significara desafiar las leyes del cielo y el infierno una vez más. Xavier se aventuró a los rincones más oscuros del cielo, aquellos de los que los serafines no hablaban y donde los ángeles caídos susurraban secretos prohibidos. Las sombras en esos lugares eran profundas y tenebrosas, como si la luz misma se negase a tocarlas. Allí, entre murmullos inquietantes y ecos de almas condenadas, encontró lo que buscaba, una antigua profecía que hablaba de un sacrificio capaz de permitir a un alma pura cruzar al inframundo, donde los mortales y los seres celestiales podían coexistir sin ser destruidos. No era un simple rito. El sacrificio que mencionaba la profecía requería más que palabras y gestos simbólicos, requería una conexión profunda con el amor, la muerte y el renacimiento. Xavier lo comprendía, pero el peso de sus emociones y el deseo ardiente de estar con Manon lo cegaban ante los peligros. Sabía que la única forma de romper las barreras que los separaban era sellar el destino de ambos en un acto definitivo de desafío al orden celestial. El solsticio de invierno se aproximaba, la noche en la que el velo entre los mundos sería más delgado y la energía de los cosmos alinearía los caminos entre la vida y la muerte. Durante semanas, Xavier se había preparado en secreto, buscando cada fragmento de conocimiento que pudiera guiarlo en este desafío supremo. No había vuelta atrás, había tomado su decisión. El día llegó y Xavier descendió una última vez al claro, su refugio secreto con Manon, pero esta vez estaba solo, envuelto en una capa de determinación, la misma que ocultaba su creciente miedo. La energía oscura del sacrificio anterior aún flotaba en el aire, una energía que había impregnado ese lugar desde el momento en que Manon había perdido su vida mortal en un acto desesperado por protegerlo. Él sabía que no podía permitir que ese fuera el final. Debía corregirlo, debía traerla de vuelta. La luna brillaba en lo alto y el viento soplaba con una intensidad sobrenatural, como si el mundo mismo se estuviera preparando para el ritual que Xavier estaba a punto de comenzar. Con pasos firmes avanzó hacia el centro del claro, su mente fija en las palabras que había memorizado, pronunciadas solo por aquellos que habían sido olvidados por el cielo. Cada palabra tenía un poder que resonaba con la misma fuerza que el universo. Inició el ritual, recitando las frases en la lengua más antigua, mientras los árboles a su alrededor crujían, como si reaccionara al poder oscuro que invocaba. Las estrellas sobre su cabeza comenzaron a parpadear, y las sombras en el claro se movían como si tuvieran vida propia. El cielo y la tierra empezaron a entrelazarse en un torbellino de energía. Los límites entre los mundos se difuminaban y un escalofrío recorrió su cuerpo. El aire estaba cargado, vibrante, y el suelo bajo sus pies temblaba.
Justo cuando Xavier pensó que el ritual había alcanzado su punto máximo, un relámpago rompió el cielo, dividiendo la oscuridad en un destello cegador. Todo a su alrededor quedó en silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber el propio sonido de su respiración. En ese instante, Manon apareció, pero no como la recordaba. Su forma era difusa, inestable, atrapada entre ambos mundos. La luz de la luna parecía atravesar su cuerpo, y su rostro, aunque reconocible, estaba cubierto por un velo de sombras. Los ojos que una vez brillaron con amor ahora estaban opacos, y una tristeza insondable los inundaba. ¿Por qué estás aquí? Susurró ella, su voz llena de dolor resonando como un eco en el espacio vacío. No era una pregunta que esperara respuesta, era una expresión de confusión y sufrimiento, como si no pudiera comprender por qué Xavier había hecho tal cosa. Xavier sintió una oleada de pánico recorrerlo. Había logrado traerla de vuelta, pero algo estaba mal, terriblemente mal. El aire a su alrededor era pesado y frío, y la energía del claro se volvía cada vez más densa, como si una fuerza invisible intentara detener el flujo de la vida que él buscaba restaurar. Manon, lo hice por nosotros. No podía seguir sin ti. No puedo vivir sin ti. Pero Manon no sonrió, ni siquiera mostró el más mínimo rastro de alivio. Sus ojos reflejaban un sufrimiento antiguo, como si llevara consigo el peso de 1000 vidas atrapadas en el limbo. Xavier, lo que has hecho no es natural. No pertenezco aquí. El ritual que has invocado no traerá la paz que buscas. Dijo con un tono suave como el viento que atravesaba las ramas de los árboles. Su voz era apenas un susurro, pero cargada con una verdad irrefutable. Xavier sintió que su mundo se derrumbaba. El ritual había funcionado, sí, pero el precio era demasiado alto. Manon no era la misma. Su esencia, la luz que una vez había llenado su ser, estaba fragmentada. Estaba allí, pero incompleta, perdida entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte. Puedo arreglarlo. Solo necesito tiempo. Puedo encontrar otra forma. No, Xavier. Interrumpió ella con una ternura que le rompió el corazón. Esto es lo que somos ahora. Lo que has hecho ha roto el equilibrio. No podemos desafiar al destino sin pagar un precio. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Xavier. En su desesperación por estar juntos, había ignorado las advertencias. Había olvidado que el amor verdadero no podía forzarse, no sin consecuencias. Se acercó a ella, queriendo tocarla, pero su mano atravesó la forma etérea de Manon como si fuera solo un espejismo. Manon, por favor. Rogó cayendo de rodillas ante ella. No me dejes. Pero el cielo comenzó a oscurecerse más y la forma de Manon se desvanecía poco a poco como arena arrastrada por el viento. El ritual había abierto una puerta, pero no era la que Xavier había imaginado. Antes de que Xavier pudiera decir algo más, los serafines descendieron rodeándolo con sus espadas de Estás violando las leyes sagradas nuevamente, Xavier. luz, dijo uno de ellos, su voz resonando como un trueno. Xavier, decidido a proteger a Manon, se interpuso entre ella y los serafines. No me importa el precio. La amo. Pero el sacrificio fue inevitable. El líder de los serafines sonrió con crueldad y al recordar el sacrificio de Manon a cambio de la vida de Xavier, no dudó que nuevamente sería así. Manon cayó de rodillas, su rostro lleno de dolor. Te amo. Susurró antes de entregarse a la oscuridad nuevamente. Xavier, desgarrado, gritó su nombre mientras la luz se desvanecía. El precio del amor había sido cobrado y el cielo y el infierno se aseguraron de que ambos lo pagaran por segunda vez. Adiós, Xavier.
y en un suspiro desapareció nuevamente ante los ojos de Xavier, dejando atrás de sí el vacío más profundo que jamás había sentido. Xavier fue llevado de regreso al cielo, pero ya no pertenecía a ese lugar. Sus alas, una vez doradas, ahora eran grises, reflejando el vacío que sentía en su corazón. Caminaba por el claro donde había visto desaparecer a Manon, sintiendo el eco de su último susurro. La soledad se convirtió en su única compañía, y cada día se sentía más atrapado en un mundo que ya no tenía sentido. Mientras el viento susurraba palabras de dolor y resignación, Xavier se preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz. ¿Acaso perdí mi color? Se preguntaba sintiendo que su esencia se desvanecía. La lucha entre el amor y el deber lo había dejado marcado, y el recuerdo de Manon lo perseguía en cada rincón del cielo. A pesar de su sufrimiento, Xavier comprendió que el amor verdadero trasciende incluso las barreras más imponentes. Aunque Manon ya no estaba a su lado, su espíritu vivía en cada latido de su corazón. Decidió que, aunque su vida estuviera marcada por la pérdida, llevaría su amor como un faro en la oscuridad. Así Xavier continuó su existencia, no como aquel ángel puro, sino como un ser marcado por el sacrificio y el amor. En cada estrella que brillaba en el cielo, veía el reflejo de Manon, y en cada susurro del viento, escuchaba su voz. Aunque el precio había sido alto, su amor perduraría, convirtiéndose en una leyenda que resonaría entre los mundos, recordando a todos que el amor verdadero nunca muere.